Continuamos refiriéndonos a algunos de los desafíos del derecho del trabajo en la actualidad. En particular, vamos a continuar analizando los nuevos paradigmas jurídicos, las fronteras de la dependencia, y concretamente nos vamos a referir al trabajo autónomo económicamente dependiente, cuestión que no es ajena. Hemos tenido proyectos de ley aquí en la Argentina, se ha implementado en el Brasil y existe ya desde el siglo pasado en Europa estas formas contractuales. Como lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo en una publicación denominada El futuro del trabajo que queremos en el año 2018, lo que se evidencia es una erosión de la relación de trabajo típica, es decir, a la que hacíamos referencia en la clase anterior, la típica relación de dependencia, la noción de un empleador directo, visible, la noción de empleo típico. Hoy por hoy, lo típico es lo atípico, ¿sí? Hay un regreso a las formas previas a la relación típicamente de dependencia. Y esto plantea la necesidad, en la cual coinciden muchos actores, de ampliar el objeto y los sujetos, no solo el contenido, sino el concepto de trabajo, ¿sí? Y plantear una agenda social, y esto también indirectamente plantea nuevos desafíos, por ejemplo, para no solo los estados, que van a ser los encargados de regular esta realidad, sino el desafío también para los distintos actores sociales, como pueden ser los sindicatos. Me refería a que esta realidad no es desconocida en la región, porque, por ejemplo, la reforma laboral del año 2017 en Brasil consagró la existencia, con muchas críticas por parte de la doctrina, del trabajador hipersuficiente, ¿sí? Así se lo domina, que el trabajador que tuviese un salario superior en ese momento a 11.032 reales era un trabajador que era considerado, si se quiere, no estrictamente en relación de dependencia, y que tenía determinadas excepciones con respecto al régimen de jornada, negociación colectiva y a cuestiones por el distracto. La Argentina tuvo también un proyecto del año 2018 que fue dejado sin efecto. Se introducía en esa reforma la noción de trabajador autónomo económicamente vinculado. Hay proyectos en Perú, en Colombia, distintas consideraciones doctrinarias sobre su viabilidad y existencia. Pero ¿cuáles las tendencias que viene experimentando? ¿A qué nos estamos refiriendo con esta tendencia que experimentó en el derecho del trabajo y que el cambio de siglo, si se quiere, exacerbó? En general, el trabajo asalariado y el trabajo autónomo, como nosotros lo conocemos, ambos eran categorías que mutuamente se excluían, eran categorías mutuamente excluyentes. La regulación de una u otra eran también diferente, porque sociológicamente cada forma de empleo, el asalariado por un lado y el trabajo autónomo, respondía a paradigmas o a necesidades sociales muy diferentes. En general, cuando estudiamos en el grado Derecho del Trabajo, nos enseñaban estos dos conceptos por oposición. El trabajo autónomo se oponía a la conceptualización del trabajo en relación, obviamente, de dependencia. Es decir, las regulaciones de uno y otro eran estrictamente diferentes, y no tenían zonas de confluencia más que en el ámbito, si se quiere, y en algunos países en excepción, de la protección social, es decir, de determinadas prestaciones de la seguridad social. Entonces, aquí lo que se habla es en realidad de un problema de fronteras. Las fronteras entre el trabajo asalariado y el trabajo autónomo, así lo definen algunos autores europeos, se fueron desdibujando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tradicionalmente el debate del derecho laboral estaba sobre el contenido de su regulación, es decir, cómo debía regularse determinado instituto del derecho al trabajo, es decir, cómo se regulaba la extinción del contrato de trabajo, qué tipo de estabilidad se reconocía, cómo debía regularse la jornada, qué se consideraba suspensión del contrato de trabajo. Ahora, ese debate, ¿sí?, ha girado no ya en cuanto al contenido de la regulación, sino se sumó otra cuestión, es a quién en realidad, qué sujetos debe aplicarse, qué relaciones jurídicas deben regularse por sus disposiciones. Es decir,
es un problema, como señalé, de frontera, ¿sí? En cuanto estos trabajadores, los trabajadores asalariados, los autónomos y, vamos a ver, la noción de autónomo económicamente dependiente, tienen una misma realidad, es decir, una misma realidad social, pero hay una realidad también que separa el trabajo asalariado del derecho del trabajo, digamos, relacionar la aplicación de sus normas y plantea, y por siempre lo ha planteado, en inclusión y exclusión. Y no hay ninguna solución intermedia en el caso, por ejemplo, de la Argentina, para estos trabajadores que algunos autores entienden que no son ni trabajadores y regulaciones obviamente legales, que así lo reconocen, que no son trabajadores asalariados y tampoco son trabajadores autónomos. Hemos visto en fallos, me viene en este momento a la cabeza el presidente Cairone y distintos fallos, sobre todo precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la presencia o ausencia de estos caracteres muchas veces genera consecuencias muy desvaliosas. Al ser estas categorías mutuamente excluyentes, es decir, por un lado el asalariado y por otro lado el autónomo, estar de un lado u otro de la frontera o ser encasillado de un lado u otro de la frontera genera consecuencias muchas veces disvaliosas o que pueden ser apreciadas de manera injusta. ¿Por qué decíamos que eran categorías mutuamente excluyentes? Porque la regulación de otra, obviamente, hasta terminológicamente y socialmente estaban asociados a colectivos distintos. Históricamente esta distinción fue muy útil porque, como les digo, sociológicamente cada forma de empleo, el de la relación de dependencia o autónomo, respondía, como venimos señalando, a paradigmas y a necesidades sociales muy diferentes. El contrato de trabajo en relación de dependencia fue utilizado siempre por el legislador laboral como un mecanismo ¿para qué? Para identificar a los colectivos que estaban necesitados de protección social en el mercado de trabajo, ¿sí? La realidad social indiscutiblemente mostraba que estos trabajadores que eran asalariados se encontraban en una situación de debilidad económica y de debilidad contractual, la famosa dependencia económica y jurídica, ¿sí? Entonces se tomaba una decisión, que obviamente era acertada, de compensar esa subordinación con altos niveles de protección legal. Y por otro lado, ¿sí? O del otro lado de esa frontera, de esa línea divisoria, teníamos el trabajador autónomo que se centraba en ¿qué? En determinados colectivos cualificados, ¿sí? Y socialmente autónomos, es decir, con una alta calificación profesional, ¿sí? Eran sin protección más allá de las cuestiones de la seguridad social, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no la necesitaban, ¿sí? Era menor protección a cambio de una mayor autonomía. Tenían per se una mayor competencia, si se quiere, organizativa, también profesional. Ahora esto, ¿sí? Fue cambiando, fue mutando y comienza la crisis de, como señalábamos, estos paradigmas tradicionales. Y hay una crisis, los autores españoles hacen referencia a una crisis de eficiencia y practicidad. Dejó de ser práctica esta distinción, ¿sí? Porque los cambios sociales y económicos que vimos en la clase anterior llevaron a alterar radicalmente estos modelos de prestación de servicios en el ámbito del mercado de trabajo. Entonces, nos encontramos hoy por hoy ante la realidad que estos mismos trabajos, ¿sí? Mismos trabajos, quizás de alta calificación profesional, se prestan indistintamente bajo ambas formas organizativas. ¿Qué quiere decir? Existen actividades que pueden, ¿sí? Encasillarse o pueden situarse tanto en el ámbito del trabajo autónomo propiamente dicho, que el trabajo en relación de dependencia. ¿En quiénes pensamos? ¿Sí? En general, o en dónde surge más claro, en aquellas prestaciones de servicio que involucran las denominadas profesiones intelectuales o profesiones de alta cualificación, las que están colegiadas, ¿sí? Que antes, a comienzo, en los albores del siglo XX, cuando se desarrolla esta noción y paradigma de relación de dependencia, eran prestados de manera cuasi exclusiva por un profesional de carácter liberal, autónomo. Ahora, en el mercado de trabajo hoy nos encontramos que muchas veces
estos trabajadores que otrora eran autónomos se encuentran trabajando bajo la dependencia y otros que no, y que no lo quieren así y que no lo necesitan así, pero sí necesitan cierta protección. Es decir, se produce la siguiente realidad, El trabajo cualificado, es decir, de alta calificación, se va subordinando, ¿sí? Hay una especie de debate en cuanto a si hay una necesidad de ampliación de la necesidad de subordinación o no, o cómo deben regularse estas nuevas formas de trabajo autónomo que también tienen escasa calificación y pueden tener dependientes o dependen de pocos dependientes, me refiero a trabajadores que los asistan, que los ayuden, y que también su economía dependen de uno o de muy pocos clientes, ¿sí? Y entonces la lógica cambia. No solo debo proteger al trabajador asalariado en relación de dependencia, sino debo proteger a este tercer género que surge de trabajadores que son autónomos, ¿sí? Pero tienen una cierta dependencia económica, no tanto, obviamente no tiene técnica y no tiene necesidad de una protección o no tiene dependencia jurídica, pero sí necesita de un régimen especial que proteja a este colectivo tan necesitado de protección. Y a esto hay que sumarle algo, ¿sí? Una cosa es las formas fraudulentas de trabajo autónomo, es decir, trato de sacar al trabajador en relación de dependencia del ámbito de protección del derecho del trabajo y lo disfrazo, si se me permite el término, de otra cosa. Y otra cosa es que la legislación reconozca este tipo de trabajo, esta nueva modalidad que ha mutado con la complejización y con el cambio de paradigma, volvemos otra vez, al hecho mismo de la prestación de tareas. No se trata de desproteger a trabajadores en relación de dependencia, sino reconocer un tercer género, como señalaba en su momento Supiot, de este tipo de trabajo basados principalmente en competencia. ¿Para qué? Para evitar el fenómeno que aún es más grave, que son estas grandes bolsas de fraude, ¿sí? Donde se utiliza la figura del trabajo autónomo como mecanismo para evadir, para huir, ¿sí? Del derecho del trabajo. Esos son los falsos autónomos, ¿sí? Eso lo que pretende el reconocimiento de este tercer género precisamente no es una forma fraudulenta, sino reconocer estas nuevas modalidades, ¿sí? Entonces, lo que se aplica, lo que ocurre, lo que conlleva todo esto es que hay un nuevo debate. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos la legislación laboral o al menos algunas de sus disposiciones a este tipo de trabajadores que no encajarían en la definición de trabajo en relación de dependencia? Porque técnicamente no son trabajadores asalariados. Hay que ampliar en consecuencia el ámbito subjetivo del derecho del trabajo, ¿sí? Incorporando otras modalidades, otras prestaciones. Y también lo que han dicho otros autores es la conveniencia de que lo han receptado las legislaciones europeas, de superar la dicotomía tradicional entre trabajo subordinado y trabajo autónomo mediante la creación, como les decía, de un tercer género, un tertium genus, una especie de punto medio o intermedio que reconociera de determinadas formas de trabajo autónomo dependiente, brindándole cierta prestación, ¿sí? Entonces, esta realidad, esta realidad que describo, han sido objeto de debate sustancialmente desde finales de la década del 50, principios de la década del 60 en Europa, centrado en el surgimiento de este nuevo tipo de trabajo autónomo, distinto al tradicional,
que planteaba en consecuencias problemas sociales y jurídicos específicos, porque hay muchos trabajadores autónomos económicamente dependientes, como señalan algunos estudios, que no estaban interesados en formar parte del colectivo tradicional del trabajador en relación de dependencia. Entonces, el debate fue cómo regular y ampliar el ámbito, insisto, y teniendo en cuenta que lo que se trata de evitar es precisamente la huida del derecho del trabajo y en realidad ampliar el ámbito de protección también a este colectivo de trabajadores con estas características. Entonces, en resumen, un informe de hace 10 años de la Unión Europea evaluaba las distintas alternativas que habían tenido la región sobre cómo aplicar esta normativa a este colectivo de trabajadores. Por un lado, la opción era aplicar la normativa laboral o parte de la normativa laboral a cierto tipo de trabajadores autónomos. Otra era crear una nueva categoría entre los autónomos, como les decía, y los trabajadores en relación de dependencia. Y otra, más novedosa, era superar esta distinción entre el trabajo autónomo y el trabajo subordinado mediante la creación de una categoría, si se quiere, superior que englobare a uno o a otro. Esto estaba incluido también en el informe de Supiot, que se llamaría por empleo por actividad, ¿sí? Existirían regulaciones comunes para toda una categoría definida por empleo por actividad y después otras específicas para las demás modalidades. Como les decía, esta realidad no ha sido ajena y este debate tradicional entre el derecho del trabajo autónomo, el de las fronteras, fue receptado desde temprana edad, si se quiere, en Europa. Uno de los primeros países en receptarlo fue Italia con el paralavoro. Hoy por hoy tenemos en Europa, ahora me voy a referir concretamente a distintas denominaciones de este tipo de trabajadores. El trabajo autónomo económicamente dependiente, como lo hace Francia y España, el trabajo para subordinado, el paralavoro, el lavoro para subordinato en Italia, el trabajo al modo laboral en Alemania, la conceptualización que hace la Confederación Europea de Sindicatos, ¿sí? Como trabajo autónomo económicamente dependiente, ¿sí? O el trabajo coordinado, que esto más que nada hace referencia a una relación de carácter permanente que se establece con una empresa usuaria de los servicios de un trabajador. Otra de las nociones es el trabajo autónomo prevalentemente personal o, como les decía, el trabajo a modo laboral, que también está en Alemania y concretamente esta terminología se utiliza en Austria. Entonces, ¿qué es esto de la parasubordinación? Una de las soluciones que se creó, y sobre todo en un colectivo interesante, ¿sí? En cuanto a quiénes fueron los beneficiarios, si se quiere, de esa regulación, como precedente en Europa, me refiero al paralavoro, que fue en Italia, a mediados en realidad de la década del 50, se utiliza siempre como un ejemplo paradigmático de la laboralización de los trabajadores autónomos. Y en este colectivo había colectivos muy diversos. Los médicos del Servicio Nacional de Salud, los abogados de empresas, actores, escritores que hacían colaboraciones en eventuales a periódicos, ¿sí? La consecuencia más que nada de esta calificación laboral estaba limitada a el papel que en realidad tenía en cuanto al derecho procesal. ¿Por qué? Porque a este colectivo de trabajadores se les aplicaban los principios, iban a entender en sus cuestiones, ¿sí? En las cuestiones que se suscitaron o conflictos con sus dadores de trabajo, se les aplicarían las normas del derecho procesal que se utilizaban para los trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? Esto reviste interés en cuanto a la conceptualización porque, como les decía, si bien se reguló por primera vez en Italia en la década del 50
en los años 70 el Código de Procedimientos Civil definió esta categoría de trabajadores con 4 requisitos, es decir, que se tratara de una relación de colaboración continuada, coordinada, de naturaleza premanentemente laboral, y lo característico de la naturaleza era el elemento de trabajo personal, continuado, ¿sí? Y se ha utilizado desde ese entonces. Pero ¿qué es lo que caracteriza? No tanto, obviamente, la dependencia de carácter técnico o jurídico, sino la dependencia de carácter económico. Otro de los países, ustedes ahí van a tener, les dejo en el PowerPoint un cuadro con todas las consideraciones de estas formas de trabajadores autónomos económicamente dependientes. Otra de las regulaciones novedosas fue la alemana. Los trabajadores al modo o al tipo laboral alemanas son personas que, aún siendo jurídicamente autónomos, dice la ley, se encuentran en una situación de dependencia económica. Y la ley exige que presten servicios por sí solos. Estas personas no pueden tener dependientes, ¿sí? Es decir, no pueden tener empleados, y la mayoría de sus ingresos tienen que provenir de un único empleador al cual llaman empresario, al cual se denomina comitente. La consecuencia legal es que este tipo de trabajadores están sometidos a los tribunales de trabajo y se le aplica, ¿sí?, determinadas protecciones, o se les han extendido. Por ejemplo, en la reforma del año 2003 se extendió la protección consagrada a los trabajadores asalariados respecto por ejemplo, el derecho a sindicación y también al derecho al descanso. Estos trabajadores tienen que reunir estas condiciones. Se tiene que tratar de un trabajo personal, sin empleados, si se permiten familiares, trabajan por cuenta de un único empleador, es decir, se exige una cierta la exclusividad. Ese tipo de trabajo podría corresponder a un trabajador en relación de dependencia, y se tiene que desarrollar esa prestación sin la apariencia de un empresario en el mercado. Por ejemplo, les decía, actores, actrices, empleados en el servicio de salud, personas que se utilizan, por ejemplo, los diarios se sirven de personas que son trabajadores que para nosotros podrían ser hasta considerados de modo freelance o con colaboraciones continuadas en determinadas secciones de publicaciones, ¿sí? Escritores con esa colaboración, fotógrafos. En algunos casos, lo que para nosotros serían fletes, ¿sí? Los que se dedican a hacer determinado tipo de transporte. Es decir, estos trabajadores al modo laboral alemanes son cuasi trabajadores, y son considerados cuasi trabajadores no por su dependencia jurídica, no por su dependencia técnica, sino por su dependencia económica. Van a estar sometidos a la jurisdicción de los tribunales de trabajo, y también se les van a aplicar la ley de prevención de riesgos de trabajo, ¿sí? Tienen derecho a las mismas regulaciones, como le decía, con respecto a las vacaciones. Están protegidos por la misma ley de discriminación por razón de género en el puesto de trabajo. Y estas personas también tienen derecho, sí, obviamente, a afiliarse, a asociarse y a negociar de manera colectiva. Otro de los países que receptó este colectivo de trabajadores autónomos económicamente dependientes ha sido los Países Bajos, Holanda. Estos trabajadores autónomos están incluidos dentro del ámbito de los convenios colectivos de trabajo con un estatus cercano, o sea, a los asalariados en temas puntuales. Fíjense que siempre es respecto a ciertos despidos colectivos, a vacaciones. Lo que caracteriza los requisitos que deben reunir estos trabajadores para probar esta suerte de situación de dependencia económica en su carácter de trabajadores autónomos es acreditar, por un lado, la prestación de un trabajo de carácter personal. Como máximo pueden prestar trabajo para 2 empleadores. Imagínense, yo soy un transportista, cuento con un medio propio de transporte, un camión, y hago tareas de reparto para
dos empresas distintas, ¿sí? Y me puedo en Holanda hacer asistir como máximo por 2 personas, ¿sí? Y que este trabajo que estoy prestando no debe tener un carácter accesorio, es decir, tiene que ser mi principal actividad y de donde provengan mis ingresos. Uno de los últimos países en regular del grupo de los 15 el trabajo autónomo económicamente dependiente fue España. Lo hizo en el año, un proyecto muy debatido, finalmente sancionó, la LETA, el Estatuto del Trabajador Autónomo, la Ley 20 del año 2007, que conceptualiza este tipo de trabajadores como aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo, dice el estatuto, de forma habitual. Se caracterizan o deben caracterizarse por hacerlo de manera personal, de manera directa y predominantes para una persona física o para una jurídica, a la cual se denomina cliente y del cual dependen económicamente. ¿Por qué? Porque sus ingresos, sus ingresos provienen de este dador de trabajo, al que llaman cliente, al menos el 75%, es decir, al menos el 75% de los ingresos provienen de este cliente por el rendimiento, obviamente no se llama remuneración, de estas actividades económicas profesionales. Para este tipo de colectivos en España no se exige no tener a cargo ningún tipo de trabajador, no pueden contratar ni subcontratar parte de su actividad a terceros. Se exige que desarrollen la actividad con criterios, lo que se denomina criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que le pueda dar obviamente el cliente. La remuneración no se llama remuneración porque no es una relación de dependencia, sino se denomina técnicamente contraprestación económica. Tienen derecho a percibir obviamente esta contraprestación económica en función del resultado de la actividad, señala la ley, ¿sí? Que asumiendo el riesgo y ventura de ella, ¿no? Estos trabajadores pueden ser transportistas, pueden ser para lo que nosotros serían productores de seguros, profesionales, dependientes o que realicen determinadas prestaciones de manera cuasi exclusiva para estos clientes. En su mayoría son trabajadores de tipo profesional o bien también están incluidos transportistas, como les decía, o lo que para nosotros serían productores de seguro, por ejemplo. El contrato siempre se debe celebrar por escrito. En el contrato debe expresarse la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente y en principio se presume celebrado por tiempo indeterminado, salvo que el contrato obviamente especule o determine o se pueda luego probar el carácter temporal. Respecto a la jornada, no se establece una jornada máxima en cuanto a cómputo anual, ni tampoco se delimita el número de horas ordinarias durante la cual se debe desarrollar esa actividad. Esto fue muy criticado, ¿sí? Sí se consagra un derecho a la interrupción anual para el descanso, es decir, vacaciones, que no se denominan así, que tienen una garantía, un piso mínimo de 18 días. Obviamente este régimen puede ser mejorado por cualquiera de las partes, ¿sí? La realización de un tiempo superior al 30% del tiempo que se estipule de manera ordinaria para la prestación de tareas en la actividad que se desarrolle, ejemplo, en el transporte, está prohibido. Es decir, no puede ser superior a un 30% del tiempo ordinario estipulado para esa actividad. Esa es la única limitación que se impone a la jornada. Respecto a la extinción del contrato, se puede extinguir por mutuo acuerdo de las partes, por cualquiera causal válidamente estipulada en el contrato, obviamente la muerte, la jubilación de el cliente o bien el trabajador autónomo económicamente dependiente. La renuncia, que no se llama renuncia, sino se llama desistimiento del trabajador autónomo económicamente dependiente, que debe preavisar
conforme la ley establece a los usos o costumbres o lo que se haya estipulado en el contrato. También podrá dar extinción a por voluntad del trabajador autónomo económicamente dependiente cuando haya un incumplimiento grave del cliente. Como condición de reciprocidad también lo puede hacer el cliente mediante preaviso o por un incumplimiento grave del trabajador. También consagra una excepción en cuanto para la de extinción del contrato de trabajo en el caso de la trabajadora autónoma económicamente dependiente que haya sido víctima de violencia de género. ¿Qué tipo de indemnización acarrea sea una ruptura intempestiva de esta vinculación como una ruptura con causa por un grave incumplimiento? El principio general que establece la ley es que la cuantía de la indemnización es fijada, tiene que estar fijada en principio en el contrato individual o en el contrato de interés profesional que le resulte de aplicación, ¿sí? Porque obviamente los trabajadores autónomos económicamente dependientes tienen acuerdos interprofesionales, pueden negociar si se quiere colectivamente y establecer allí condiciones. Ahora bien, si no está regulado en el acuerdo de interés profesional, aquellos casos que no están regulados se van a tomar en consideración a los efectos de eventualmente el juez evaluar cuánto sería la cuantía de la indemnización, lo que haríamos nosotros en un plazo fijo, ¿sí? La duración prevista en el contrato, la entidad de la gravedad o del cumplimiento por parte del dependiente o el cliente, los gastos en los cuales haya incurrido el trabajador autónomo económicamente dependiente vinculados al objeto de la actividad y a la ejecución de la actividad de la cual se trata. La más interesante, que repite la lógica de los demás tipos de trabajadores autónomos económicamente dependientes que estuvimos desarrollando, es que quienes van a dirimir cualquier tipo de conflicto y qué principios se les van a aplicar, los competentes son los tribunales en el orden social, es decir, los tribunales de los juzgados y los tribunales del orden social, que son los juzgados y los tribunales de trabajo. Esto también se establece, cabe destacar que previo a iniciar cualquier tipo de reclamación de tipo, obviamente, pecuniaria o cualquier conflicto, se debe iniciar un procedimiento de conciliación o mediación previa. Este procedimiento de conciliación o mediación previa tiene fuerza ejecutiva y puede obviamente hacerse ejecutar por el trámite de ejecución de sentencias consagrado en la legislación procedimental española.